Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que andan ya por aquí en esta tercera transmisión ya de Los Rostros del Cielo y algo más. En este idea de ir reflexionando acerca de los libros, eh, particularmente los libros que me han acompañado en el camino y que siempre me ha gustado compartir. Así que pues aquí estoy compartiendo porque hay pues muchísima sabiduría en todo esto, ¿no? Y es parte de pues de mi camino, de mis dones, de lo que yo puedo poner ahí al servicio. Y pues sé que para para muchísimas personas, para muchísimos seres que han tocado mi vida a lo largo de estos años, muchos años ya, eh, siempre ha sido muy lindo poder recibir eh, pues reconocimiento de que esto que yo transmito ha sido importante en la vida de muchos de ustedes o de las seres que han tocado mi camino. Y buenas noches, Cris, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Marilis, como siempre, buenas noches. Eh, Patti de la Garza, ya te había saludado ahí en el chat. Eh, y pues todos los demás que anden por ahí, buenas noches, un placer estar aquí compartiendo. eh, y pues me encanta que compartan también conmigo, pues, qué les parece este proyecto, qué les parece las lecturas. Y bueno, para poder interactuar y poder a lo mejor, eh, pues, hablar de libros que a lo mejor ustedes han leído y me pueden comentar. Y, y bueno, pues vamos. Hola, José Antonio, qué gusto que estés por aquí. Eh, pues siguiendo esta idea del libro de los rostros del cielo, de lo que ya les he platicado. Hola, Virtala, buenas noches. De lo que ya les he platicado de cómo se formó este libro, ¿no? A través de todo lo que pasa en el cielo, todo lo que yo he percibido, uh, de los fenómenos en el cielo. Eh, de hecho, siempre me ha gustado mucho tomar fotos, me encanta tomar fotos. Y lo que más me gusta fotografiar es el cielo. Siempre, no sé si hay nubes, si no hay nubes, si está el azul así súper despejado, si hay truenos, si está la luna, si están estas nubes así muy oscuras o las nubes pues no sé, de todos los tipos, colores y sabores, obviamente un arco iris. eh, Me encanta, me encanta. Y de hecho, pues la portada del libro está hecha por digamos que un collage de todas las fotos de cielos, bueno, no todas, obviamente, por supuesto que no todas, pero de muchas de las fotos que yo he tomado de los diversos cielos en momentos de mi vida. Así que decíamos que este libro no tiene como un orden así cronológico de cosas que fueron sucediendo en mi vida, sino que van diferentes narraciones
que luego acomodamos, y digo acomodamos porque hubo por ahí algunos seres que siempre me acompañan y que me permitieron acomodar cada cosa en su lugar, ¿no? Cada historia tomó su lugar. Y pues había escogido por la mañana una de las lecturas del libro, eh, pero ahorita pues está lloviendo mucho acá afuera, está un poco la tormenta, no tan fuerte como días pasados, pero pues sí está ahí la lluvia. Así que cambié de opinión y me cambié de lectura. Hola, Georgina, Virginia, buenas noches. Este, y bueno, pues esta lectura que voy a hacer ahora está en el capítulo 3 del libro, que se llama Fenómenos Meteorológicos. Y hay una cita aquí de Carl Jung, eh, que la voy a leer y que la mandé hoy en la mañana en la invitación al vivo de hoy. Puse este pensamiento que dice: aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Carl Gustav Jung. Eh, y bueno, todo es sincrónico de verdad eh, en esta vida que estamos transitando, porque justo ayer en la clase que doy los martes en la noche hablábamos eh, de, de, de esto, y hoy hace rato que platicaba con mis hijas, también tocábamos este tema, ¿no? De cómo en nuestra vida hemos tenido pues shocks, traumas, situaciones rudas que se nos han presentado de sorpresa, ¿no? En leyes biológicas le llamamos shock biológico, inesperado, intenso, vivido en soledad. Eh, y cómo esos traumas o esos shocks se quedan grabados en el cuerpo, se quedan ahí como esperando su momento, porque cuando tuvimos esos traumas no pudimos resolverlos, no teníamos la capacidad, no estábamos listos o preparados o no teníamos las herramientas necesarias para poder lidiar con la intensidad de esos traumas. Entonces se quedó como en stand-by, como ahí yo les digo mucho que se quedó como si pusiéramos un post-it ahí pegado en ese trauma y dijéramos, ábrase en el 2022, ¿no? Y el cuerpo continuamente está haciendo este escaneo para ver en qué momento estamos listos y preparados para lidiar con eso. Y entonces pues nos repite la historia, nos la repite de 1000 formas diferentes, en 1000 escenarios diferentes, con diversos personajes, pero es el mismo trauma para que vayamos preparándonos para poderlo resolver en un momento dado y darle otra significación y aprender, ¿no? Ahí la clave está en el aprendizaje que se tiene de estas situaciones. Y bueno, este capítulo tiene varias historias que hablan de, pues, esto, ¿no? De diferentes cosas, por ejemplo, de las heladas, de las tormentas eléctricas, de la sequía, del tornado.
Y para el día de hoy escogí una que se llama Tempestad que desgarra el alma. Y bueno, se las leo. Dice, expectativas. Estar esperando que los otros hagan, digan, piensen, sientan como yo quiero que hagan, digan, piensen o sientan. Si no sucede de tal manera, surge una gran frustración y enojo. Es una manera de control y manipulación. Va aparejado de situaciones engañosas en las que primero doy mucho y luego me quedo esperando que también me den mucho, cosa que rara vez sucede. La gran trampa de mi mente, de mis percepciones. Yo doy mucho, pero desde mis creencias, desde lo que yo creo que hay que dar, desde lo que yo creo que el otro quiere. La mayoría de las veces, el otro ni siquiera quería eso que yo le di. Además, el otro tiene sus propias creencias y por lo tanto me da lo que cree que tiene que dar. Puede llegar el punto en que el otro se sienta abrumado por todo lo que yo doy y se aleje o exija más. Y cuando llega el momento de cobrar por todo lo que di, me doy cuenta que nunca habrá pago, porque lo que di se percibió como una imposición, como un control de mi parte. Entonces, me siento muy vacía. Di todo y no recibí nada. Desde mis creencias, no recibí nada. Vacía, sin nada, destrozada por dentro. Di todo y me quedé así, sola y vacía, desde mis creencias. Lo recuerdo bien, acostada en el sillón de la tele, llorando con todo mi cuerpo, berreando de coraje sin poder contenerme, sin que nadie entendiera siquiera lo que estoy sintiendo. Me quedé ahí, tirada en el sillón, con una gripa descomunal, llorando y berreando, 3 o 4 días. Me levanté. No sé cómo, no sé qué me motivó. Creo que fueron mis hijas. Verlas me conecta con mi esencia divina, dadora de vida. Tomé una decisión, no esperar nada de nadie. Pedí ayuda. Me tomé un tiempo para volver a llenarme de amor y de paz interior. Ahora doy a quien lo quiere y como lo quieren. No impongo nada. Ahora doy solo lo que puedo dar y me cuido mucho. Primero me doy a mí. Ahora estoy dispuesta a dar sin esperar nada a cambio. A partir de que tomé esta decisión, han llegado a mi vida regalos inesperados y de lugares insospechados. Puedo bendecir el dolor que viví y sobre todo haberlo vivido en conciencia, pues eso me permitió hacer el cambio para abrir las puertas a recibir. 3 años más tarde escribí este poema. No me mires desde tus creencias, no me mires desde tus excesos, no me mires desde tus carencias, mírame desde el amor. No me escuches desde tus creencias, no me escuches desde tus excesos, no me escuches desde tus carencias, escúchame desde el amor. No me toques desde tus creencias,
No me toques desde tus excesos. No me toques desde tus carencias. Tócame desde el amor. Porque si me miras, escuchas y tocas desde tus carencias, excesos y creencias, me conviertes en ellas y no me permites ser la plenitud. No me permites ser todas las posibilidades en mí. Si me miras, escuchas y tocas con amor, me convierto en el amor mismo. No te miro desde mis carencias. No te miro desde mis excesos. No te miro desde mis creencias. Te miro desde mi amor. No te escucho desde mis carencias. No te escucho desde mis excesos. No te escucho desde mis creencias. Te escucho desde el amor. No te toco desde mis carencias. No te toco desde mis excesos. No te toco desde mis creencias. Te toco desde el amor. Porque si te miro, escucho y toco desde mis carencias, excesos y creencias, no te miro ser la plenitud. No te permito ser todas las posibilidades en ti. Si te miro, escucho y toco con amor, te conviertes en el amor mismo. ¿Cómo ven? ¿Cómo escuchan esto? ¿Qué les mueve? ¿Qué piensan de las expectativas? ¿Se han dado cuenta de ellas? ¿Cómo las han experimentado? Expectativas de ustedes mismos con otros o de otros de ustedes, ¿no? Lo que los demás esperan de ustedes, que tanto te ha movido en la vida, eh, el cumplir las expectativas de los demás y que tanto te ha movido en la vida las expectativas que tú pones en los demás. Cuéntame que si te has dado cuenta de esto, si, si ha sido doloroso, seguramente ha sido doloroso. Buenas noches, Amparo. Saludos. Es un tema bien complejo, ¿eh? Y no crean que ya está resuelto en mi vida, para nada, porque se va haciendo cada vez más sutil. Cada vez es más sutil la manera en la que llegan estas expectativas, porque en este momento que yo narro en mi libro, ¿no? Eh, fue un momento muy, muy complejo, muy difícil para mí. Eh, había, eh, había fallecido mi mamá y estaba, pues, este vacío que se queda, el vacío grande que se queda en los espacios cuando alguien se va. Y desde ese vacío yo me sentía vacía porque no supe ver, no supe reconocer lo que sí había. Eh, me quedé en en lo que no recibí, en lo que no experimenté, ¿no? Eh, y voy aprendiendo muchas cosas porque, pues, algo que sí, algo que tengo, algo que es parte de mí, ¿no? Que les comentaba el miércoles pasado, ¿no? Pues soy ascendente cáncer, luna en cáncer, emociones a todo lo que da. Entonces, algo que está en mí y que siempre ha estado y que seguirá estando es ir a lo profundo, ir a lo profundo.
de lo que sucede, eh, mirar todas las posibilidades desde muchos ángulos, ¿no? Desde todos las facetas del diamante, verlo por un lado, por el otro, por atrás, por adelante, por arriba, por abajo, y ver qué más hay ahí, qué más puedo aprender. Y entonces, de pronto una situación de vida, pues ya pasó hace tiempo, pero yo sigo mirándole las facetas porque me dan información y me ayudan en mis propios procesos de más adelante, y además también me ayudan pues a convertirme en una mejor terapeuta, porque eh, cuando estudié la maestría en orientación familiar, ¿no? Que me encantó, fue de verdad algo espectacular para mí. Nunca me imaginé estar en ese lugar. Eh, Algo que me encantó es cuando nos dijeron que en la terapéutica con las familias tú te usas como recurso, tú usas tu experiencia propia personal para acompañar al otro, ¿no? Y, y es como justo tomar esto que tú ya viviste, todas sus experiencias de vida, para poderlas entregar al otro ya digeridas, ¿no? Para que lo pueda ver diferente, lo pueda sentir diferente, que le haga una resignificación. Entonces, eso a mí ha servido muchísimo en el ámbito terapéutico, mucho, mucho, mucho. En el ámbito personal, de pronto me atoro, por supuesto, ¿no? Y por eso siempre ando buscando ayuda, ¿no? Para poder mirar, porque de pronto nosotros tenemos nuestros propios puntos ciegos y no alcanzamos a ver eh, todo, ¿no? Entonces siempre tener la visión de alguien más es maravilloso. Mirtala dice, es difícil interactuar fuera de nuestras propias creencias, y esto precisamente es fuente de conflictos interpersonales, así es. Así es, porque nos nubla la percepción, lo que nosotros creemos, porque el mundo que vemos lo vemos con los lentes de nuestras creencias, carencias, excesos, expectativas, ¿no? Y trastoca la mirada, la convierte en otra cosa diferente que no es, o que sí es, pero además tiene esto otro, ¿no? Esta idea original del libro de que mi vida es como un rompecabezas, ¿no? También me hace mucho sentido, también pudo haber sido eh, un buen libro, ¿no? Porque son las piezas. Entonces, pues a lo mejor con mis lentes sí veo una parte, pero si me pongo los lentes del otro veo otra pieza, y si me pongo los lentes del otro veo la otra pieza y la otra y la otra, y puedo armar la completud de lo que, de la experiencia, ¿no? Entonces, por eso de pronto los duelos no terminan de resolverse, porque siempre quedan pedacitos de historia que tengo que ir recogiendo y valorando y viendo de diferentes maneras, ¿no? Y entonces, pues me doy cuenta que en ese momento esa pérdida se creó un vacío, eh, y el vacío está ahí, existe, sí existe, y duele, y es un vacío por el que todo ser humano tiene que transitar, siempre, porque la, la, la experiencia de la vida incluye a la muerte en todo momento, todo el tiempo estamos muriendo, ¿no? Al momento anterior.
Así que tenemos que ir agregando eso a nuestra experiencia de una manera mucho más consciente y aprender a vivir con esos vacíos, aprender a experimentarlos, aprender a quedarme en la tristeza, a quedarme en, en el dolor, en el enojo, en la culpa, para poder sacar todo su jugo, ¿no? Y después poderlo compartir, porque pues la experiencia humana es compartir, ¿no? Ya dijimos también aquí que la experiencia es eh, de pertenecer a la manada, a nuestra manada, y a esta manada que se está juntando aquí y que me hace muy, muy feliz eh, saber que están aquí, que están pues compartiendo conmigo este momento. Bueno, pues estamos leyendo el otro libro también, que es maravilloso, El fuego en el alma, ¿no? Si a alguien de pronto le interesa, igual le puedo compartir, le sacamos copias o algo, porque les digo, ya no existe, ya no lo editan, pero seguro podríamos hacer algo. En este libro hay una parábola muy bonita que me ayudó muchísimo en aquel momento, en los años 90, que yo entré en esta fase de mi primera noche oscura del alma. Yo creo que probablemente ya había tenido algunas otras noches oscuras, pero bueno, esta fue muy fuerte, ¿eh? Eh, en mis años, primeros años de como esposa, madre, ama de casa, trabajadora, todo al mismo tiempo, ¿no? Fue un boom ahí de situaciones que se vinieron encima, ¿no? Eh, y empezaron a llegar a mí muchas lecturas. Esta fue una de ellas, muy importante. A la par se dieron otras, ¿no? Empezaba Internet, todavía no estaba tan expandido, ¿no? Estaba todavía los servicios de Internet no eran tan amplios. Eh, pero afortunadamente en el Instituto Nacional de Comunicación Humana, donde yo trabajé 10 años, pues yo era la jefa del área de sistemas y entonces me tocó instalar las computadoras porque no tenían realmente computadoras personales. Había pues como algunas pequeñas computadoras en la oficina administrativa y en el área de investigación había equipo médico que tenían sus computadoras, pero era muy específico para los estudios que ahí se hacían. Pero computadoras personales, pues para nada, ¿no? Y me tocó recibir las primeras computadoras y ir armando el centro de cómputo, que fue un proyecto pues, muy interesante y muy, muy bonito. Eh, y ya instalamos, bueno, instalé porque pues, prácticamente era yo con un par de técnicos que trabajaban ahí, eh, Felipe y Toño, creo que se llamaba el otro técnico. Híjole, ya hace muchos años. Eh, y se instalaron, no sé, al principio eran como 5 computadoras y ya, cada una, ¿no? Por separado, pero de repente fue, no, pues ahora hay que conectarlas en red, una con otra, para que compartan
la información para que compartan la impresora. Solo había una impresora y entonces para que de todas las computadoras se pueda imprimir en esa impresora, ¿no? Que ahora, pues en todos lados lo encontramos, ¿no? Pero empezaba esto, era nuevo, ¿no? Y ahí me tuve que poner a estudiar acerca de redes y de cómo conectar una con la otra y todas juntas, y luego que compartieran archivos, que los archivos estuvieran disponibles para todos los que consultaban, y luego poner internet, ¿no? Conectar todo ya que estaba la red conectada, ahora conectar a internet, a un servicio de internet que pues eran difíciles. En este caso, si mal no recuerdo, era un servicio de internet que venía directamente de la Secretaría de Salud, que ellos como que habían hecho el contrato primario y ya a todas las entidades administrativas eh, les daban la señal de internet. Así que bueno, fue toda una aventura. Pero eso, pues me hizo que en mi casa yo lo hiciera. Pues me gustó la idea y entonces puse mi computadora en mi casa, obviamente, y jalé, ahí nos conseguimos una red que se llamaba Red Internet y que las oficinas estaban muy cerca de mi casa. Coincidencia, no lo sé, pero era un edificio que estaba en una avenida cerca de mi casa. Y ahí estuvo como muy, muy interesante tener el internet en mi casa. Y ahí empecé a leer historias eh, de un sitio que se llamaba Los Trabajadores de la Luz, trabajadoresdelaluz.com. Estaba en inglés y llegaban como correos, no me acuerdo si era diario o semanal, y me encantaba leerlos porque me llenaban el alma. Era increíble lo que empecé a leer ahí, ¿no? Cosas que, pues muy diferentes. Ya les he contado que yo nací en una familia católica, fui a una escuela católica, yo sentía mucha atracción hacia Jesús, la figura de Jesús, que en mi escuela era el Verbo encarnado. Tenía un niño Dios así muy bonito en la capilla y yo me la pasaba metida ahí platicando con esa estatua, que bueno, por supuesto, ahora sé que no era la estatua en sí, por supuesto, era Jesús que estaba ahí acompañándome. Y entonces siempre he tenido esta sed de Dios, ¿no? Que me ha llevado a estudiar la Biblia y bueno, 4 años de estar estudiando la Biblia con una mujer, una monja muy anciana, pero tan sabia la mujer, muy sabia. Pero bueno, esto que yo me encontré en internet no lo había escuchado así, como lo empecé a escuchar ahí. Y me empezó a llenar el alma. Ahora, bueno, ahora ya es muy famoso este ser que se llama Crayon, y que empezó a dar mensajes impresionantes, ¿no? Crayon es un ser de luz que tiene a su cargo toda la red magnética del planeta. Y bueno, no solo del planeta, de toda la galaxia, ¿no? Y entonces, a través de un hombre llamado Lee Carroll, él empezaba
mandarle mensajes y este hombre pues empezó a escribir mucho y para mí fue impactante. Bueno, pues esta historia que viene aquí en el libro, sí, Mirta, luego lo llevo ahí a Maramat y le sacamos copias o algo. En este libro viene una historia muy similar a la que yo leí en su momento en este sitio de los trabajadores de la luz. Y luego como que la encontré aquí, escrita un poco diferente, pero final de cuentas, eh, pues me encanta. Así que se las voy a leer, a ver qué opinan ustedes, a ver si les gusta. Dice, una parábola, pasaje seguro de regreso a casa. Hubo una vez, hace mucho tiempo, antes incluso de que el abuelo cielo hubiera dado lugar a las estrellas, en que solo había un ser, una pura conciencia de amor, descansando en la plenitud de sus propias historias no contadas y las canciones mudas no cantadas. Entonces, un día, por razones que nadie recuerda, si es que alguien llegó a saberlas, el uno se sintió inquieto. Algunos dicen que decidió iniciar un juego cósmico del escondite, que dividió su luz en diminutos destellos, cada uno con el pleno potencial del todo. De este modo, el uno podía conocerse a sí mismo y crecer. Así, cada destello fue revestido con un traje de carne y su luz y sabiduría quedaron ocultas en lo más profundo de su corazón. El desafío del juego consistía en que todas las partes del todo descubrieran de nuevo su forma de regresar a casa, tras haber vivido todas las historias y cantado todas las canciones, que los haría sabios y compasivos, co-creadores y compañeros del uno. Las almas ya formadas siguieron muchos caminos de regreso al hogar. Cada camino tenía su propia historia y cada alma respondió a esa historia con el don de libre albedrío, bordando nuevas historias sobre el tapiz de los sueños del uno y gran soñador. Y el sol se levantó y se puso. Los mares ascendieron y descendieron. Nació carne nueva y la carne vieja regresó a la tierra. Y el uno vio surgir nuevas historias en el teatro de los muchos. Algunas de esas historias conducían cerca del hogar. Fueron aquellas en las que el temor se vio conquistado por el amor. Algunas de esas historias condujeron a callejones sin salida. Fueron aquellas en las que el amor se vio oculto por el temor. Las obras del teatro fueron largas y las distracciones muchas. Unas tras otra, la mayoría de las almas olvidó que se encontraba de viaje. Se durmieron al escuchar las historias primigenias, que el uno había dejado como mapas y guías eternos para que cada alma pudiera encontrar el camino de regreso al hogar. Al creer que estaban solas y separadas, estas almas perdidas deambularon por un territorio extraño, dominadas por la ilusión de que la muerte era real, de que el amor era tan transitorio como una sombra. Algunas buscaron solaz en el dinero, otras en el poder. Algunas lo encontraron en la comida o en las drogas, en el alcohol o en la cólera, en la televisión o en las posesiones, en la murmuración o el juicio, o en un Dios celoso que susurraba mentiras.
Eres especial y estás salvado. Solo hay una forma de regresar al hogar y es esta. En su amor y piedad por las partes perdidas del sí mismo, el Uno hizo sonar timbres de alarma en el universo para despertar a sus destellos de sus sueños de temor y guiarlos de regreso hacia los caminos del amor y el anhelo por la reunión con el gran amado cósmico. Estas llamadas de dolor removieron a las almas de su sueño del olvido, y sus gritos de ayuda fueron escuchados por sus hermanos y hermanas a través de todo el universo. Ayudantes, vistos y no vistos, acudieron allí donde eran llamados por la intensa y poderosa fuerza de atracción de la voluntad de cualquier alma que llamara a la fuente, con un verdadero anhelo de reunión, perdón y amor. Y ayudaron a esas almas a liberarse de la esclavitud, de las creencias limitadoras y de las acciones pasadas, ignorantes o no cariñosas, para que pudieran encontrar un pasaje seguro de regreso al hogar. Ellas también te proporcionaron un pasaje seguro de regreso. Perdón, voy a volver a leer esa frase. Ellas también te proporcionarán un pasaje seguro de regreso si lo pides con fe, incluso del tamaño de un grano de mostaza. Y si eres paciente y estás dispuesto a escuchar lo que te llega desde todas las direcciones del universo, aunque no sea lo que tú deseas escuchar, hágase tu voluntad, no la mía. Esa es la comprensión que te permitirá regresar al hogar. Pues es tu historia. Este cuentito es tu historia. Y la mía, y la de todos los que estamos aquí en este momento, y la de todos los que verán este video más adelante, y la de toda la humanidad. Esta es la historia de todos nosotros. A mí me encantó cuando la leí. Me encantó. Ya había leído una historia similar con Crayon. De hecho, la primera página web que yo puse en la red se llamaba El Camino de Regreso a Casa, porque me parecía espectacular el concepto. Y más adelante, años después, yo creo que unos 20 años después, encontré otro libro de un hombre que hoy se hace llamar Drúmbalo Melquisedec. Es un hombre eh, que nació en Estados Unidos y que tiene un libro maravilloso que se llama El secreto ancestral de la flor de la vida. De hecho, está en 2 tomos. Eh, es un libro también espectacular que de alguna manera es un poco esto mismo, pero ya remasterizado, ¿no? Con más información, con más formas de entender toda esta realidad que vivimos, más desglosado, porque nuestro universo pues es enorme, 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 es ilimitado, es expansivo, es pues inimaginable. eh, y siempre cuando reflexiono en eso tan grande,
pienso, de pronto me da una cierta ansiedad en el cuerpo como de, ay, esta idea de lo ilimitado y lo tan grande es como, no, pero ¿cuándo va a terminar? ¿En qué momento se va a acabar todo? ¿Y cómo empezó? ¿Desde dónde? O sea, como esta parte muy humana de querer saber cómo empezó, dónde va a terminar, cómo es, de qué color, de qué tamaño, este, ¿no? De a fuerzas querer dar forma a las cosas y siento una cierta angustia, pero luego pienso y digo, qué maravilloso pensar en un Dios así o en una existencia así, ilimitada, grande, porque, porque me hace sentir que vale la pena, que es un Dios que realmente vale la pena conocer. Y lo conozco a cada instante. Ahorita lo estoy conociendo, ahorita lo estoy conociendo, ahorita lo estoy conociendo. Y no solo es que lo esté conociendo, sino que yo lo estoy creando, porque es a través de mis experiencias que este Dios infinito, esta conciencia infinita, se hace más grande, se expande, porque para eso fue que despertó de su sueño primigenio, ¿no? En esta idea de que era un uno que estaba en plenitud, pero sin conocerse a sí mismo, sin canciones cantadas, sin historias contadas. eh, y que es justo lo que pretendo aquí, ¿no? Contar las historias, cantar las canciones. Bueno, no creo que yo cante canciones aquí, pero eh, digamos que leer estos poemas, leer estos libros, es mi forma de cantar. Eh, y entonces todos nosotros somos parte de esa conciencia primigenia, somos esos destellos de luz que la conciencia primaria mandó a todos los universos a que fueran a vivir las experiencias, ¿no? Eh, y bueno, en este libro Drúmbalo cuenta otra historia muy similar, con otras palabras, eh, y luego otro libro más que llegó a mí hace unos 3 o 4 años, como 4 años, que se llama, solo está en inglés, todavía no lo traducen al español, se llama A Course in Mastering Alchemy, ¿no? Un curso de alquimia, de la maestría de la alquimia, eh, en donde también el arcángel Uriel, que parece ser que, bueno, no parece ser, ¿no? Uriel es el cuentacuentos. En el mundo arcangélico, el arcángel Uriel es el que cuenta los cuentos y entonces en este libro cuenta el cuento de esta historia, ¿no? De una manera un poco diferente, pero a final de cuentas es lo mismo, ¿no? Es esta conciencia primaria que de pronto quiere reconocerse así, quiere experimentarse a sí mismo en todas las posibilidades posibles y se expande, es lo que los científicos llaman el Big Bang, ¿no? ¡Fum! Y salen volando todos estos pequeños pedacitos que somos nosotros, con toda esta información de Dios, de la fuente, del uno, eh, en nosotros, en todas y cada una de nuestras células, en el ADN, está esa información que hemos olvidado, porque el olvido era un poco parte del juego
era importante hacerlo así en algunas experiencias, eh, porque si nosotros nos acordáramos de Dios, así como Él, esta experiencia eh, grandiosa, si nos acordáramos de eso aquí, en este cuerpo tan constreñido, sería tan grande el dolor que no podríamos permitirnos experimentar, ¿no? Y la verdad es que lo hemos hecho muy bien, ¿no? Este olvido ha sido maravilloso, ha sido excelente tener este olvido, lo hemos hecho excelente porque nos ha permitido apegarnos a la experiencia terrenal, nos ha permitido tener miedo a la muerte, nos ha permitido creer que esto es todo, nos ha permitido estar metidos en la historia absolutamente, sumergidos en esta experiencia presente, de la cual ya es momento de despertar. Y, y bueno, pues aquí estamos, no sé. Cuéntenme algo, pónganme algún comentario, díganme si te hace sentido, te gustó, no te gustó, eh, cómo lo transitas tú. ¿Habías oído esta historia? Eh, ¿Qué más les cuento? Mm, mm, Les cuento que en transitar del camino de regreso a casa, ahora que se los leí esta historia, ¿no? Así como viene narrada en este libro, eh, me sorprende mucho porque ya les había comentado que yo este libro lo leí hace muchos años, veintitantos. Entonces, no lo había ya retomado desde hace mucho. Y ahorita que se los leí, me sorprende porque muchas de las cosas que yo he ido haciendo y buscando tienen que ver con esta lectura, ¿no? Como les digo, mi primera página web se llamó El Camino de Regreso a Casa. Y esa era como mi mirada, ¿no? ¿Cómo le hago? Porque era mi anhelo en aquel entonces, como yo estaba en esta noche oscura del alma, pues mi anhelo era, ¿cómo le hago para llegar a casa? Ya, ya, quiero regresar lo más pronto posible eh, a mi casa, que ya yo empezaba a sentir que estaba en algún lugar, ¿no? Allá, por allá. Eh, y de ahí se empezaron a dar muchísimas cosas en mi vida, muchas cosas que me fueron llevando a profundizar más en ese tema en particular, ¿no? En el saber cómo es que se van dando estas experiencias, qué hay más allá, ir quitando esta angustia de, pues no hay principio, no hay final, cómo le hacemos, ¿no? En esta relación con Dios, en ir tratando de ir quitando la basura que también nos va bloqueando el camino, ¿no? Los obstáculos que no nos permiten conectar con estas experiencias. Así que fui intentando pues, entender, desglosar, mirar desde muchos lados las cosas
Y ahorita que lo leo, ¿no? Y que es la idea de que hay que contar todas las historias no contadas y cantar todas las canciones no cantadas, todas, ¿no? Que vayamos transitando todas las posibilidades. Pues eso fue parte de lo que yo fui aprendiendo en el camino. En cualquier, por cualquier herramienta por la cual yo fui transitando, era la misma historia, ¿no? Por ejemplo, en la astrología, ¿no? Es como, sí, tú ahorita eres el signo zodiacal que eres, ¿no? En mi caso, Leo, ¿no? Y podemos identificarnos mucho con ese signo y decir, sí, claro, yo soy Leo, uy, los Leo X, son así y asado, ¿no? Y me identifico y me da orgullo y bueno, me voy y me compro la camiseta de yo soy Leo y el collar y no sé qué y no sé cuánto. Pero cuando lo empiezas a estudiar en profundidad, te das cuenta que tenemos que transitar todos los signos, todos, y que en algún momento tenemos que ser Piscis, y en otro momento Aries, y en otro momento Libra, y en otro momento Sagitario, porque tenemos que contarnos todas las historias desde todos los puntos de vista. Y ya cuando te hacen tu carta astral, resulta ser que de lo menos que tienes es Leo, que tienes más de Cáncer, que tienes más de tal, 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 ¿no? Y empiezas a conectar con todas las experiencias. Lo mismo la numerología, ¿no? Todos los números, todos. Y tienes unos particulares tú en esta existencia, pero tiene que ver con lo que ya transitaste antes, con lo que vas a transitar después y tienes que transitar la energía de todos los números. Y así, ¿no? En cada parte hay que transitar todo, hay que ser todo para saber lo que es todo, ¿no? Entonces, bueno, me llama mucho la atención y me encanta usar como pretexto esto para releer cosas que no me había percatado que se habían quedado muy interiorizadas en mí, que constantemente las pongo en uso en mi cotidiano. Gracias, José Antonio. El poema que escribiste está hermoso, me pareció una gratificante medicina para el alma. Todavía estoy en esos procesos, pues sí, estamos. Algunos los transitamos antes, algunos después, pero seguimos en el camino. Y ahí vamos juntos. Gracias, gracias por tus palabras como siempre. Eh, pues ahí vamos, ¿no? Cuando nos damos cuenta que nuestra experiencia de dolor o de alegría o de lo que sea le sirve al otro, es, yo creo que es de las experiencias más poderosas y más maravillosas que puede haber en la vida, ¿no? Saber que mi propio transitar tiene un efecto en el otro y que puede hacerle su experiencia un poquito mejor, un poquito más llevadera, más agradable, más, eh, pues mejor, ¿no? Eh, algo que también comento mucho en mis clases es que todas las experiencias emocionales, todas son disfrutables, ¿no? Podemos disfrutar nuestro enojo, disfrutar nuestra tristeza, disfrutar nuestra impotencia, nuestra inestabilidad. Todo es disfrutable cuando lo vivo desde la conciencia, cuando sé que son etapas, cuando sé que justo a eso vine, a transitar todas las posibilidades posibles. Así que, pues, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy por ser parte justo de todas esas experiencias
que están ahí presentes. Y gracias por ser parte de mi experiencia. Y también para todos los que vean esta transmisión más tarde, en otro momento. Y gracias por eso, por darle riqueza a, a esta tribu, a esta manada, porque también en colectivo funciona, ¿no? El colectivo permite que, que no necesariamente mi alma individual tenga que transitar todas las experiencias, sino que puedo permitirme que tu experiencia me llene a mí y de tal manera que yo ya no la tengo que transitar y podemos juntos eh, acelerar nuestro camino de regreso a casa, y que además es algo que estamos transitando hoy en el planeta Tierra. Eh, gracias, gracias, mi querido y amado esposo. Gracias. Pues sí, juntos en esta experiencia, tú conmigo y yo contigo. Gracias. Bueno, pues llegamos a el fin de esta transmisión. Muchísimas gracias. Bendiciones infinitas para todos y los espero aquí el próximo miércoles a la misma hora. Me quedé pensando porque me voy de vacaciones justamente el próximo miércoles. Entonces, seguramente sí haré alguna transmisión, pero no confío mucho en el internet de donde voy, así es que, bueno, haremos todo lo posible por estar ahí. Eh, gracias, Larisa. Gracias, gracias. Aquí, sí, qué padre. Gracias. Gracias, Patti. Y bueno, pues nos estaremos viendo. Cris, gracias a ti también por estar aquí. Eh, y esperemos que sí los pueda ver bien el próximo miércoles. Muchos, muchos besos, abrazos y seguimos experimentándonos.